Hoy nos sumergiremos en una historia que ha sacudido a toda Italia. Un caso envuelto en misterio, tensiones familiares y un enigma que ha dejado perplejos a los medios. Esta no es solo una historia de crimen, es un relato que nos lleva al corazón del sur de este país. Una pequeña comunidad donde los secretos pueden ocultarse detrás de sonrisas y palabras amables. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Sara Scazzi. Todo comienza en un pequeño pueblo de la región de Puglia al sur de Italia. Aquí las tradiciones y las relaciones familiares son fundamentales. En el centro de este caso nos encontramos a dos primas, cuya relación parecía ser ejemplar, siempre ayudándose mutuamente. Pero como suele pasar en las tragedias más oscuras, las apariencias pueden engañar. Sara Scazzi era una adolescente de 15 años como muchas otras. Vivía con su madre Concetta Serrano en Avetrana, Italia. Su padre, ya como un hombre con un pasado oscuro, se había quedado en Milán trabajando junto a uno de sus otros hijos. Concetta estaba lidiando con la mudanza y también cuidando a sus padres que se encontraban enfermos. Por ende se dio cuenta de que no podría hacerse cargo adecuadamente de su hija Sara. Entonces tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La mujer dejó a Sara bajo el cuidado de su hermana mayor Cosima Miseri, quien sería la tía de Sara. Cosima y su esposo Michele Miseri recibieron a Sara con los brazos abiertos. Junto a sus dos hijas, Sabrina y Valentina, la pequeña Sara encontró en esa casa lo que parecía ser un nuevo hogar. Sara, una niña conocida por ser tímida y reservada, empezó a ver a su tía Cosima casi como una segunda madre. Tanto así que llegó a decirles a uno de sus compañeros de clase que quería ser adoptada por su tía y su tío. A pesar de tener este nuevo cariño por parte de su familia extendida, Sara sufría en la escuela, pues sus compañeros solían acosarla, le hacían bullying diciéndole que era demasiado pálida y además se burlaban de su delgadez. Esto llevó a Sara a convertirse con el tiempo en una adolescente mucho más introvertida. Siguió sin tener muchos amigos y constantemente era este objeto de burla por parte de sus compañeros. Por su parte, su tía Cosima y sus primas siempre trataban de hacerla sentir a Sara especial. Cada año le organizaban una fiesta de cumpleaños, lo cual era muy especial para ella, ya que su madre, debido a diferentes creencias religiosas que tenía, no permitía que ella lo celebrara. Con el tiempo, Sara desarrolló un profundo lazo con sus primas, en especial con Sabrina, de 21 años, quien era una persona súper extrovertida y era dueña de su propio salón de belleza. Sabrina, al igual que Sara, había pasado por una adolescencia complicada, marcada por burlas sobre su apariencia física. Fue este dolor justamente el que la llevó a elegir su carrera como esteticista, pues encontró en ella una forma de mejorar su imagen y ganar más confianza en sí misma. Sabrina, por haber sufrido bullying por su apariencia física durante la adolescencia, veía a Sara como una especie de reflejo de su propia juventud. Entonces, Sabrina siempre solía cuidarla, le compraba ropa y la ayudaba a mejorar su imagen, con el objetivo de fortalecer su confianza. Sara, tímida y reservada, encontraba en Sabrina la hermana mayor que nunca había tenido. Sara, como les conté, no tenía muchos amigos, solamente tenía una única amiga, que se llamaba Francesca, y algún que otro contacto en las redes sociales. Era ahí justamente en el mundo virtual en donde Sara solía buscar el amor, cariño y la atención que tanto necesitaba. Sabrina, por su parte, estaba obsesionada con un joven de su localidad llamado Ivano Russo, de 27 años, que, según muchos, tenía un atractivo irresistible. Ivano era conocido por sus coqueteos y por su capacidad de atraer fácilmente a las mujeres. Sabrina estaba profundamente enamorada de él, y en el verano del año 2010 decidió confesarle sus sentimientos. Ivano desde el principio fue súper honesto con ella. Le dijo que no buscaba una relación seria, sino más bien algo casual. Sabrina claramente quería algo serio con él, entonces ella, como cegada por sus sentimientos, pensó que quizás con el tiempo Ivano iba a cambiar de opinión e iba a querer algo más serio con ella. Así que más que nada los dos se siguieron hablando, pero sin que aún pasara nada entre ellos dos. Ivano durante todo ese tiempo simplemente le insistía a Sabrina en que quería tener intimidad con ella. Hasta que un día de verano Sabrina finalmente cedió a los pedidos de su enamorado. Entonces los dos se encontraron en un lugar apartado y tuvieron un momento íntimo, ¿no? Ustedes ya saben a qué me refiero.
No obstante, en medio del acto, Ivano le volvió a aclarar a Sabrina: tú y yo solo somos amigos, dejándole en claro básicamente que si se seguían viendo iba a ser así, algo casual, nada serio. Y por más de que Sabrina ya sabía eso, esas palabras de Ivano la hirieron profundamente. A todo esto, lo que Sabrina no sabía era que Sara también conocía a Ivano y estaba de igual manera desarrollando sentimientos hacia él. Aunque Sara era mucho más joven, sentía una profunda atracción por Ivano, y con el tiempo los dos comenzaron a intercambiar mensajes de texto regularmente. A diferencia de los mensajes de texto entre Sabrina e Ivano, que eran más directos y superficiales, digamos, no directo a tener encuentros íntimos y nada más, los mensajes entre Ivano y Sara eran amistosos e inocentes. Y así de a poco Sara comenzó a desarrollar una especie de obsesión silenciosa hacia él. En su diario personal, Sara escribió sobre sus confusos sentimientos, describiendo a Ivano como alguien que siempre era amable y cariñoso con ella. Claudio, el hermano de Sara, había notado esta creciente cercanía entre su hermana e Ivano. Y aunque no había visto nada inapropiado, sentía que la relación entre ambos estaba siendo ya demasiado cercana, teniendo en cuenta la diferencia de edad entre Ivano y Sara. Así que una noche Claudio decidió confrontar a Ivano. Sin rodeos le pidió que se alejara de su hermana, advirtiéndole que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Por su parte, Sabrina seguía dolida por los rechazos de Ivano. Y además seguía notando que él y Sara pasaban cada vez más tiempo juntos. Y aunque Sara mantenía sus sentimientos en secreto, sus acciones hablaban por sí mismas. Digamos, empezó a ser bastante obvio que ella sentía algo por él. Mientras que Ivano, por su parte, no se daba cuenta del caos emocional que estaba sembrando entre las dos primas. Claramente, la historia de este triángulo entre Ivano, Sabrina y Sara no iba a terminar para nada bien. Todo alcanzó un punto crítico el día 25 de agosto. Sara, al parecer, empezó a contarle a diferentes personas que Ivano y Sabrina habían estado juntos. Esto dio lugar a que muchas personas empezaran a hablar diferentes chismes y calumnias. Cuando todo esto llegó a oídos de Ivano, él se enojó bastante y decidió cortar todo vínculo con Sabrina. O sea, si bien, como les comenté, no tenían nada serio, solían tener como estos encuentros casuales. Pero Ivano le dijo: mira, ya no quiero verte más para más nada. Esa misma noche, Sara, Sabrina y una amiga llamada María Ángela salieron juntas a un pub. Allí, Sabrina y Sara tuvieron una acalorada discusión por Ivano y por todo lo que había pasado. Aunque hay varias versiones sobre lo que hablaron específicamente esa noche y no se tiene muy bien en claro qué fue, lo que sí se sabe con exactitud es que el enojo de Sabrina hacia Sara esa noche creció enormemente. También se sabe que justamente esa misma noche Sara escribió en su diario íntimo que sentía bastantes celos hacia Sabrina y que deseaba tener un novio como Iván. Al día siguiente, el 26 de agosto, todo parecía normal. Sara fue al salón de estética de Sabrina como de costumbre. Esa mañana, Sabrina se encontraba ocupada con una clienta, entonces le pidió a Sara que fuera a comprarle una crema para manos. Sara aceptó y fue a hacer el encargo, como siempre solía hacerlo. Después de comprar y entregarle la crema a su prima, Sara volvió a su casa para almorzar con su familia. Más tarde, a las 14:24, Sabrina le envió un mensaje a Sara diciéndole que se preparara porque irían a la playa. Ese mensaje fue recibido por parte de Sara. Hasta ese momento todo parecía normal. Unos minutos después, a las 14:30, según su madre, Sara salió de su casa con la intención de encontrarse con Sabrina e ir juntas a la playa. Pero ese fue justamente el último momento en el que alguien la vio con vida, pues Sara nunca llegó a reunirse con su prima. Sabrina, tras notar que su prima no llegaba, empezó a llamar a Sara una y otra vez sin obtener respuesta. Su amiga María Ángela pasó por todo el camino que Sara debería haber seguido y no logró encontrarla por ninguna parte del trayecto. Fue entonces cuando Sabrina empezó a temer lo peor. Comenzó a creer que habían secuestrado a su prima Sara. Alrededor de las 4 de la tarde, la madre de Sara decidió acudir a la gendarmería local para reportar su desaparición. Desde ese momento, la investigación comenzó. La comunidad de Avetrana se movilizó rápidamente ante la desaparición de Sara. Familiares, amigos y vecinos comenzaron a buscarla en cada rincón del pueblo. Por su parte, los carabineros empezaron a indagar en la vida de Sara.
Lo que escribía en su diario y las diferentes conversaciones que ella mantenía con sus amigos virtuales revelaron dos posibles teorías sobre lo que le podría haber pasado. Por un lado, Sarah había expresado ciertos deseos de huir, para así obtener algo de fama y atraer la atención de su madre. Pero por otro lado, los investigadores consideraron que quizás Sarah había interactuado o intercambiado mensajes con alguien peligroso por internet. Su familia creía más que nada en esta segunda teoría. Para ellos, Sarah no se había escapado, sino que más bien podría haber sido secuestrada. Intentaron, para avanzar un poco con la investigación, rastrear el teléfono, el celular de Sarah, pero lamentablemente este se encontraba apagado y nadie sabía en dónde podía llegar a estar. Cuando este caso salió en los medios, dado el conocimiento que se tenía de que Sarah hablaba con diferentes hombres y personas mayores por internet, ella comenzó a ser retratada justamente en los medios de comunicación como una adolescente inquieta, que solía tener citas con chicos mayores a menudo y que era capaz de tranquilamente tramar toda su desaparición para hacerse famosa, y así poder escapar de ese pequeño pueblo en donde solía aburrirse. Por su lado, su familia, su madre, sus primas y demás, incluso también Sabrina, intentaron hacer todo lo posible por limpiar la imagen de Sarah y apoyar todo lo posible la teoría de que ella había sido secuestrada. Pasó un mes y aún no se sabía nada de Sarah, hasta que el día 29 de septiembre un descubrimiento inquietante puso en jaque a todos. Mikel Misery, el padre de Sabrina y tío de Sarah, contactó a los carabineros para informar que había encontrado el teléfono celular de su sobrina desaparecida en un campo cercano. Según Mikel, él había ido a ese lugar para recuperar unas herramientas olvidadas y entre unas hojas quemadas había hallado el celular parcialmente carbonizado. Este hallazgo generó bastantes dudas porque todo el mundo se preguntaba ¿cómo llegó el celular de Sarah allí a un lugar ahí en medio del campo? Este extraño descubrimiento llevó a los investigadores a enfocarse en los familiares de Sarah, sobre todo en Michele, porque qué casualidad que justo de la nada, haciendo otras cosas, se encontró el celular perdido de su sobrina. La policía se empezó a preguntar si quizás él podría estar ocultando algo. Quizás la respuesta sobre lo que le había pasado a Sarah estaba dentro de su propia familia. A medida que iban pasando los días, la desaparición de Sarah se convertía en un tema candente en los medios de comunicación. Sabrina, por su lado, quien desde el primer momento se mostró activa en las búsquedas, organizó marchas y distribuyó folletos por toda la ciudad. Sin embargo, su comportamiento frente a las cámaras levantó sospechas, pues a medida que los periodistas se interesaban en el caso y le hacían preguntas, la actitud de Sabrina comenzó a parecer fuera de lugar. Empezó a actuar como extraña, como si estuviera nerviosa, de forma errática, todo bastante extraño. El día 5 de octubre los investigadores interceptaron una conversación extraña de Michele Misery. Durante esa conversación, mientras él conducía por un área rural, se le escuchó hablar sobre que tenía que denunciar algo. Tras esto, al día siguiente, Michele fue interrogado por la policía una vez más. Fue entonces cuando finalmente decidió confesar todo. Dijo que el día 26 de agosto, el día en el cual Sarah desapareció, ella había ido a visitarlo al garage de su casa, y en un ataque de ira, él la estranguló con una cuerda. Él planteó toda la situación como si hubiera sido un accidente, por haber tenido una especie de arrebato de furia que lo llevó a cometer el crimen. Después de quitarle la vida, Michele ocultó el cuerpo de Sarah en el maletero de su auto. Lo llevó hasta un pozo de agua fuera de la ciudad y allí lo ocultó bajo unos escombros. Tras escuchar esta confesión, los investigadores se dirigieron a ese lugar, a donde Michele, según él, había ocultado el cuerpo de Sarah. Y así fue como efectivamente en un pozo abandonado encontraron el cuerpo de la joven en un estado avanzado de descomposición. Los habitantes de la zona quedaron totalmente horrorizados por el descubrimiento. Para muchos era casi imposible creer que un hombre tan querido por la comunidad como lo era Michele fuera capaz de cometer un acto tan atroz. Como les comenté, los medios de comunicación hablaban todo el tiempo sobre este caso. Y en cuanto se enteraron los periodistas de que habían encontrado el cuerpo de Sarah, empezaron a salir noticias de inmediato y por todos lados. Todos se peleaban por tener la primicia, así que imagínense que en cuanto supieron lo que había sucedido, lo empezaron a hablar en la televisión. Fue tan rápido todo esto que ni siquiera les dieron tiempo a los investigadores de comunicarles a los familiares de Sarah sobre el espantoso hallazgo.
Y fue así como su propia madre se terminó enterando en vivo, mientras le hacían una entrevista para un programa de televisión, que habían encontrado el cuerpo sin vida de su hija. Imagínense lo que debe haber sido para esa madre enterarse de esa noticia de esta manera. Y la mujer no solo se enteró de esa espantosa forma de eso, sino también de que Michele había confesado que él era el asesino. O sea, ustedes imagínense que los medios de comunicación supieron antes que la propia madre de Sara toda esta información. No solamente que habían encontrado el cuerpo, sino también que Michele había confesado todo el crimen. Cuando le realizaron la autopsia al cuerpo de Sara, se determinó que la joven había fallecido efectivamente por estrangulamiento, a través de una estructura en forma de cinta como una especie de cinturón. En el cuerpo de la joven no se encontraron signos de lucha, ni signos vinculados al intento de aflojar el cinturón que llevaba alrededor de su cuello. Y esto era extraño porque cuando una persona está siendo sometida a ese tipo de violencia, por instinto uno tiende como a querer separar el cinturón o lo que sea del cuello, claramente. Pero Sara no lo había hecho. Entonces esto dejaba bastante en claro que no había actuado una sola persona. Como mínimo debieron actuar 2 personas en el espantoso acto. Una persona sería quien le habría colocado el cinturón en el cuello a Sara y la otra habría inhibido cualquier intento de ella de defenderse. Entonces todo indicaba que Michele no había actuado solo, y es más, que tampoco había confesado toda la verdad, porque él en ningún momento mencionó a una segunda persona. Por ende, este caso aún estaba lejos de ser resuelto. El cuerpo de Sara fue posteriormente enterrado el día 9 de octubre en el cementerio municipal de Avetrana, junto a su abuela materna. Tras el funeral y el entierro, los detectives siguieron investigando. Tenían que desentrañar el misterio no solo de quién era esta segunda persona, sino también los motivos detrás de este crimen. Pues a los investigadores no les cerraba para nada esta idea del acto de furia repentino que supuestamente había tenido Michele y que lo había llevado a cometer el crimen. Y mucho menos teniendo en cuenta de que no había actuado él solo. Los detectives creían que había algo mucho más oscuro detrás de todo este caso. Y por si eso no fuera poco, con el tiempo Michele fue como cambiando su versión en los diferentes interrogatorios que le hacían, dejando muchas más dudas en el aire. Por su lado, Cosima, la esposa de Michele, y Sabrina, su hija, que serían la tía y la prima de Sara, quedaron totalmente en shock al enterarse de todo lo que había sucedido. Para ellas era muy difícil imaginar que Michele pudiera cometer un acto tan atroz. Cosima en verdad dudaba muchísimo sobre la culpabilidad de su esposo y siempre trataba de defenderlo, pero con el tiempo se fueron descubriendo más pistas en contra de él. Se determinó que Michele había desarrollado durante el último tiempo una actitud bastante agresiva y distante, algo que, según los investigadores, podría haber influido claramente en la decisión de quitarle la vida a Sara. Pero pronto surgieron sospechas de que quizás esta segunda persona involucrada en el crimen podría haber sido tranquilamente Sabrina. ¿Y cómo llegaron a creer esto? Bueno, básicamente el propio Michele, en una de esas tantas versiones que había empezado a dar, dijo que Sabrina había sido la persona que había sujetado a Sara mientras él la estrangulaba. Estas declaraciones volvieron a sorprender a todos, incluso a la propia Sabrina, quien se defendió y negó totalmente estar implicada en el caso. Pero Michele no se detuvo allí, después volvió a cambiar de versión y dijo que en realidad Sabrina había sido la única que le había quitado la vida a Sara y que él solamente había ayudado a ocultar el cuerpo. Todas estas diferentes confesiones de Michele y demás sembraban cada vez más dudas en toda esta historia y hacía que en verdad todas las cosas se volvieran cada vez más confusas. Al día siguiente, por sospechas, Sabrina fue arrestada y llevada a un interrogatorio. Durante el mismo, tras ciertas preguntas que se le fueron haciendo a Sabrina, los investigadores fueron descubriendo un poco la verdad y así se enteraron de que Sabrina, al parecer, le tenía muchos celos a Sara por justamente todas estas atenciones y tratos que ella recibía por parte de Ivano Russo. Por su lado, Michele continuó cambiando sus versiones sobre lo que había pasado, acusando y después exonerando a su hija Sabrina. Durante el mes de noviembre, Michele ofreció una versión aún más extraña de los hechos. Aseguró que Sabrina y Sara estaban jugando en la casa el día del crimen. Según su relato, Sabrina montaba a Sara como si fuera un caballo e iba como tirando de una cuerda que estaba alrededor de su cuello. Fue por culpa de este juego que hubo un accidente que finalizó con la muerte de Sara.
Algo bastante extraño, una explicación muy rara y que para muchos claramente resultó inverosímil. O sea, de por sí ya es extraño que dos chicas, una de 15 años y otra de 21, estén jugando a esos juegos. Pero también es muy poco creíble que entre todo eso haya habido un accidente de ese tipo. Era una versión bastante extraña. Las versiones contradictorias de Michele continuaron. Luego, desde la cárcel, comenzó a enviar diferentes cartas al tribunal y a su hija Sabrina, retractándose de sus declaraciones que la inculpaban y explicando que él más que nada había intentado manipular a los investigadores para involucrar a su hija. Michele dijo que le dijeron que si él acusaba a su hija, los dos iban a recibir una sentencia leve y podrían salir en libertad pronto. Y que era por todo eso que él la había acusado desde un principio, pero que no era verdad que ella estuviera involucrada. Pero después, Ana y Vanessa, unas vecinas cercanas, hicieron algunas declaraciones sorprendentes. Ana recordó que el día de la desaparición había notado a Sara bastante triste, mientras que Sabrina parecía estar inquieta y nerviosa. Estas observaciones claramente no pasaron desapercibidas para los investigadores, quienes comenzaron como a conectar todos los puntos. Pero después, María Ángela, la amiga justamente de Sabrina y Sara, también declaró y contó que Sabrina la noche anterior a la desaparición de Sara, que fue cuando las tres fueron al pub, las dos primas discutieron fuertemente por todo lo que había sucedido con Ivano. Pero la revelación más importante llegó de la mano de un testigo nuevo, un joven llamado Giovanni que era florista. Él contó que el día de los hechos, el día en el cual Sara desapareció, vio a Sabrina y también a Cosima, es decir, la madre de Sabrina, agarrar a Sara y obligarla a subir a un auto. Este testimonio fue súper importante porque no solamente terminaba como de involucrar a Sabrina en los hechos, sino que también develaba que Cosima quizás de igual manera había participado en el crimen, algo que hasta ese momento no se había ni siquiera sospechado. No obstante, con el pasar de los días, este hombre, el florista, empezó a retractarse de lo que había dicho. Comentó que no estaba muy seguro de haber visto efectivamente, diciendo que no sabía si lo había visto en verdad a eso o si lo había soñado. A pesar de ello, el día 26 de mayo del año siguiente, es decir, el 2011, Cosima Serrano, la madre de Sabrina, también fue detenida y acusada de complicidad en el asesinato. Tras analizar su teléfono celular, se descubrió que la mujer había realizado una llamada al día de los hechos desde el garage de la casa, es decir, el lugar donde supuestamente había fallecido Sara. Esto contradijo totalmente a ciertas declaraciones que había hecho Cosima con anterioridad, porque ella había comentado que no había estado en el garage esa tarde. Entonces, a medida que toda la verdad se desenterraba, se hacían visibles también los oscuros secretos que envolvían a la familia Miseri. Finalmente se elaboró la teoría de que el día 26 de agosto, Sara fue forzada por parte de Sabrina y de Cosima a entrar un auto. Luego fue llevada hasta el garage en donde le quitaron la vida. Posteriormente, Michele habría sido quien efectivamente se habría encargado de deshacerse del cuerpo de Sara. El juicio se inició ante el Tribunal de lo Penal de Taranto el día 10 de enero del año 2012, es decir, casi 2 años después. Sabrina Miseri fue acusada de homicidio voluntario, su madre Cosima de complicidad y su padre Michele terminó siendo acusado por ocultar un cadáver. El fiscal parecía tener bastante en claro que habían sido los celos que Sabrina tenía hacia Sara por el vínculo que ella tenía con Ivano, lo que le habrían llevado a decidir cometer el crimen. El día 20 de abril del año 2013 llegaron finalmente las sentencias. Sabrina y Cosima fueron condenadas a cadena perpetua por secuestro, homicidio y ocultación de un cadáver. Michele, por su lado, fue sentenciado a 8 años de prisión por ocultamiento del cuerpo. Ahora, en un giro totalmente inesperado, Giovanni, ¿se acuerdan el florista? Que había contado que había visto justamente a Sabrina y a Cosima forzando a Sara a entrar a un auto, fue condenado a 2 años de prisión por haber brindado quizás una falsa declaración. Esto puede parecer extraño, pero en parte es entendible porque Giovanni, no se sabe por qué, de un día para el otro, como les comenté, quiso hacer creer que todo lo que le había declarado había sido posiblemente un sueño o una imaginación, complicando y obstruyendo claramente la investigación. Los familiares de Cosima siempre se mantuvieron creyendo que ella era inocente. A pesar de todas las pruebas y declaraciones en su contra, sus seres queridos la visitan en prisión constantemente y esperan que sea liberada pronto. De Sabrina se sabe que comparte celda justamente con su madre Cosima y que durante la pandemia en el año 2020 las dos trabajaron
cosiendo máscaras sanitarias de emergencia. El día 11 de febrero de este año 2024, Michael Mizeri salió de prisión, ya quedó libre. Lo hizo un año más o menos antes de lo que debía haber sido, porque después de varios buenos comportamientos y arreglos terminó recibiendo una reducción de su condena. La historia de Sara Mizeri es sin duda una de las más impactantes en la historia judicial italiana. Hoy en día casi todos en el área la recuerdan, manteniendo viva su historia y evitando que la misma quede en el olvido. Este caso se hizo también muy popular en Italia porque quedó muy marcado los comportamientos que tuvieron, quizás poco éticos, que tuvieron los medios de comunicación, porque por sacar, como les digo, primicias, noticias nuevas y demás, a veces hasta se inventaban cosas. Inventaban ciertas relaciones que había entre los familiares de Sara, romances inexistentes, dramas y demás que no eran verdad, claramente. Y como les digo, creo que lo peor que hicieron fue haber sacado la noticia de que se había encontrado el cuerpo de Sara sin que ni siquiera su propia madre lo supiera. Y de hecho no es la primera vez que pasa, ya hubo casos en otras partes del mundo en donde los familiares mismos se terminaban enterando de diferentes avances en los casos por los medios de comunicación. O sea, es lo que muchas veces suele pasar cuando un caso se vuelve tan viral. Los reality shows suelen ser programas de televisión bastante exitosos, justamente porque muestran lo que el propio nombre lo dice, la realidad de diferentes personas, que muchas veces son personas normales, que tienen problemas comunes y con los que cualquier espectador se puede llegar a identificar. Existió un programa de este género llamado El Valor de la Verdad, y como su propio nombre también lo dice, el programa llevaba a personas que debían contestar a diferentes preguntas con la verdad para ganar dinero. Para corroborar si estaban siendo sinceros o no, se utilizaba un polígrafo. Un aparato polémico, pero bueno, ¿no? Al fin y al cabo, el objetivo de estos programas es brindar show. Este modelo de programa, al ser bastante exitoso, se replicó en diversos países. Y en uno de ellos sucedió algo muy particular con su primer participante. A veces las personas pueden no tomarse muy bien el hecho de enterarse de ciertas verdades. Y fue algo que sucedió en el caso que veremos hoy, y que terminó de la peor manera. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. El programa El Valor de la Verdad llegó un día a Perú y rápidamente se convirtió en un fenómeno de audiencia. El concepto era simple pero brutal. Un concursante debía responder a 21 preguntas en forma de pirámide conectados a un detector de mentiras. En el primer nivel de la pirámide, los concursantes se enfrentaban a 6 preguntas, en el segundo a 5, en el cuarto a 3, en el quinto a 2 y finalmente en el sexto nivel, el más difícil, solo a una pregunta. Pero cada nivel iba elevando su intensidad, haciendo las preguntas cada vez más complicadas y personales. De todos modos, todas las preguntas en general no eran para nada cómodas, eran íntimas, invasivas y en algunos casos hasta polémicas. El jugador iba ganando dinero a medida que respondía bien y con la verdad. Si el polígrafo llegaba a detectar que mentía, perdía todo el dinero acumulado. Así de crudo. Si bien la dinámica del show era la misma en Perú a la que se llevaba a cabo en Estados Unidos, lo que cambiaba era el premio. Los premios iban desde los $10.000 en el primer nivel y llegaba hasta los $500.000 en el último nivel de la pirámide. En la versión peruana, al igual que en muchos otros países de Latinoamérica, esas cifras eran mucho más modestas, aunque seguían siendo atractivas. Iban desde los 1.000 soles en el primer nivel hasta los 50.000 soles en el último. Cuando El Valor de la Verdad llegó a Perú, se emitió desde Lima, una ciudad donde convivían la modernidad y la tradición. El programa se adoptó al público peruano, famoso por su cultura conservadora y sus marcados roles de género. Todos los programas de televisión necesitan a un presentador, alguien capaz de manejar las cámaras, las preguntas que se les hacen a los concursantes y las reacciones de todos en el estudio. Y en este caso, El Valor de la Verdad tenía a Beto Ortiz, quien aceptó ser el anfitrión del programa peruano cuando se estrenó el día 7 de julio del año 2012. Beto Ortiz era conocido por su carácter agudo, curioso y divertido. Un crítico de televisión lo describió como un monstruo en el escenario.
¿Y qué significaba esa frase? Básicamente que lo odiabas o lo amabas, sin punto intermedio. Con el tiempo, Ortiz fue nombrado como el periodista más poderoso del país. En una entrevista le preguntaron qué se sentía ser tan famoso, a lo que él contestó: es como preguntarme qué se siente ser gordo. No recuerdo lo que era ser delgado. Cuando le ofrecieron el trabajo de El Valor de la Verdad, él dijo que le había encantado la fórmula del programa, porque decía que la fórmula del show era algo que a los periodistas les costaba mucho, decir la verdad. Aunque el programa logró altos niveles de audiencia, también desató muchas controversias. Las preguntas que se hacían en El Valor de la Verdad exponían diferentes secretos que no todas las personas se sentían listas ni para compartir ni para escuchar. Y existieron muchas consecuencias impredecibles a raíz de estas revelaciones. El primer episodio del programa tuvo la participación de una joven llamada Ruth Thalía Sasha Sánchez. La audiencia se enganchó mucho con ella, pero no sabían en ese momento que ese episodio iba a sacudir más adelante al país entero. Como comenté, Ruth fue la primer participante de este programa en Perú. Ella fue como una persona totalmente normal a participar en el programa, sin saber que lo que sucedería ahí marcaría su destino para siempre. Año 2012. Ruth vivía en las afueras de Lima, Perú. Allí la vida transcurría entre campos agrícolas y el bullicio de los mototaxis, que funcionaban como pequeños vehículos de transporte local. Este contraste reflejaba los cambios que estaba atravesando el país, una mezcla de tradición y modernidad. En Perú, los mototaxis, o como los llamen en su país, se utilizan en muchos lugares de la ciudad para trasladarse de un punto a otro, especialmente en áreas más rurales o en las afueras de la capital. Y esto se los comento porque los mototaxis van a ser bastante importantes más adelante en la historia. Ruth, que para el momento de los hechos tenía 19 años, trabajaba en un call center y estudiaba en la universidad local. Ella y su familia vendían frutas, y con el tiempo lograron abrir su propia tienda de vidrios. Ruth, junto con su hermana Eva, habían sido víctimas de bullying durante la escuela, ya que ambas fueron criadas en una familia donde se hablaba solo quichua, una de las lenguas indígenas de Perú. Porque sí, en el país no solamente se habla español, sino que tiene también otras dos lenguas oficiales, que son justamente el quichua y el aymara. El quichua en particular tiene un gran valor histórico y cultural, ya que fue el idioma principal del Imperio Inca. Y hoy en día, como verán, sigue siendo hablado por millones de personas, especialmente en las regiones andinas. Y el quichua también se hablaba en algunas partes del noreste argentino, de donde yo soy. Y si bien hoy en día no es una lengua oficial ahí, sí solemos utilizar a veces algunas palabras muy particulares en ese idioma. Aunque según pude investigar, ese quichua del noreste argentino tiene ciertas diferencias al que se habla en Perú. Ahora sí, teniendo un panorama general de Ruth y cómo vivía y cómo había sido un poco su vida, hablemos un poco sobre cómo termina ella llegando a este programa de televisión y todo lo que vino después. Ruth siempre había tenido un pequeño deseo de ser famosa y había intentado participar en novelas y otros concursos. Le gustaba esta idea de estar en la televisión, pero el verdadero sueño de Ruth era abrir su propio salón de belleza. Ella había ahorrado 7.000 soles y pensó que si ganaba dinero en ese programa estaría mucho más cerca de hacer realidad su sueño. En cuanto a los concursantes del programa, la regla que ellos tenían que seguir fuera de cámaras era muy clara. Debían responder entre 50 y 100 preguntas, mientras estaban conectados a un polígrafo. De esas 100 preguntas, se elegían 21, las cuales se harían en vivo frente a la audiencia, las cámaras y los seres queridos del participante. David Novoa, uno de los productores del programa, comentó que las preguntas eran cuidadosamente seleccionadas, y también los participantes. Tanto David como otros productores notaron algo muy particular en Ruth. Creyeron que su historia era bastante interesante, así que la eligieron para ser nada más y nada menos que la primer participante de esta versión del programa en Perú. Ruth se sintió muy emocionada por haber quedado en el programa, creía que iba a lograr hacer dinero y que su sueño de abrir su propio salón de belleza estaba muy cerca.
Así que muy contenta se preparó y fue hasta el estudio. Como les comenté, fuera de cámaras, a ella le hicieron al principio entre 50 y 100 preguntas que ella debía contestar conectada a un polígrafo. Y después de esto finalmente llegó el momento de grabar el programa. Si bien Ruth parecía ser una jovencita tímida, cuando las luces del estudio se encendieron, ella se transformó. Se volvió encantadora y sonriente, como si ya supiera exactamente lo que tenía que hacer y tuviera muchísima experiencia frente a las cámaras. Entonces llegó el momento en el cual el programa comenzó. El conductor, Ortiz, la invitó a sentarse y le preguntó: ¿Estás lista para decir la verdad frente a tu familia y a todo Perú? Ruth asintió, confiada y lista para comenzar su participación en El valor de la verdad. Este programa tiene una regla más que es bastante clara. Cada concursante debe llevar a 3 personas cercanas para que las acompañen mientras responden a las preguntas. En el caso de Ruth, 2 de estas personas que se presentaron en el estudio eran sus padres. Su madre, Vilma, se encontraba llena de entusiasmo. Parecía ser una mujer encantadora y emocionada. Pero por otro lado, su padre parecía encontrarse bastante nervioso y preocupado. Al parecer, cuando Ruth le comentó a su padre que iba a estar en un programa de televisión, a él no le gustó para nada la idea. De hecho, le pidió a su hija que por favor no fuera. Pero Vilma, la madre de Ruth, le dijo que él al hacer esto no estaba apoyando a su hija. Así que a la final el padre terminó no solamente aceptando que Ruth fuera al programa, sino también aceptó él mismo participar de él. Vilma y León, los padres de Ruth, tenían una historia de vida bastante difícil. Para sobrevivir, tuvieron que en su vida hacer diferentes trabajos. Afortunadamente para ese momento les iba un poco mejor. Se dedicaban, como les comenté, a vender frutas. Y además de eso tenían una banda local que tocaba música tradicional andina. Vilma ahí cantaba y León tocaba el arpa. Como el padre de Ruth en el programa no dejaba de mostrar signos de nerviosismo, terminó llamando la atención de Ortiz, el presentador. En un momento le preguntó si estaba preocupado, a lo que él respondió que sí, pero que lo que más le preocupaba era lo que podría llegarse a descubrir sobre su hija. La tercera persona que acompañaba a Ruth en el estudio era un joven llamado Brian Romero, quien fue presentado en el programa como el novio de Ruth. Brian tenía la personalidad casi de un niño, porque solía ser bastante inmaduro. Y también lo describían por ser un joven muy reservado. Se dedicaba a manejar un mototaxi y los fines de semana le gustaba salir a divertirse a diferentes bares y discotecas. Después de explicar las reglas del programa, Ortiz le indicó a los seres queridos de Ruth que había un botón rojo frente a ellos que podrían presionar en cualquier momento para evitar una pregunta. Esto se utilizaba en situaciones en donde, por ejemplo, un familiar sentía que una pregunta que se le estaba haciendo al participante era demasiado invasiva o directamente quizás no querían escuchar la respuesta, así que podían optar por presionar ese botón rojo para saltear esa pregunta y pasar a la siguiente. Dicho todo esto, el presentador comenzó con las preguntas para Ruth. ¿Alguna vez dejaste tus clases sin que tu madre lo supiera?, empezó a decir Ortiz. Ruth, mirando a su madre, contestó sí. Al instante, la voz robótica del polígrafo confirmó que la respuesta era verdadera. La segunda pregunta fue la siguiente: ¿crees que ser bonita te ayuda a lograr más cosas que ser una buena persona? Ruth contestó afirmativamente. Y la respuesta también fue validada como verdadera. La tercera pregunta fue un poco más interesante. Si vieras a alguien dejar caer 1000 soles, ¿lo devolverías? La respuesta de Ruth fue un contundente no, y la máquina nuevamente confirmó que era verdad. Con cada respuesta la tensión crecía en el estudio, mientras Ruth se enfrentaba a preguntas cada vez más incómodas y sus seres queridos la observaban con nerviosismo. Durante el programa, el conductor Ortiz iba haciendo todo lo posible para que Ruth se sintiera cómoda, al igual que sus familiares. Dentro de lo que se puede, ¿no?, en ese contexto. Hasta que en un momento Ortiz notó que la pierna de Brian, el novio de Ruth, el otro de los invitados, temblaba nerviosamente, lo que provocó que el presentador le preguntara si estaba preocupado.
Brian admitió que sí, que estaba bastante nervioso porque tenía miedo de enterarse de si Ruth le estaba siendo infiel. Pero para esa pregunta aún faltaba un poco. Comenzaron a pasar diferentes preguntas que el presentador le iba haciendo a Ruth y ella contestaba a todas con la verdad. Hasta que finalmente llegó la primera relacionada con su novio. Y el presentador le preguntó, ¿alguna vez has sentido que tu novio no te merece? Ruth contestó afirmativamente, lo que dejó a todos en el estudio sorprendidos. Brian en ese momento dejó de sonreír y comenzó a evitar tener contacto visual con Ruth. La siguiente pregunta fue un poco más intensa. ¿Perdonarías a tu novio si te hubiera sido infiel? La respuesta de Ruth fue un rotundo no. Y con esto la tensión en el ambiente aumentó aún más. De golpe, la temática de las preguntas cambió. Y la siguiente pregunta fue sobre si Ruth sentía vergüenza por los modales de su familia. Ante esta pregunta, Ruth lució visiblemente incómoda. Respiraba profundamente y se movía en su asiento, hasta que finalmente contestó que sí se avergonzaba de su familia. Ruth quiso explicar por qué había dicho que sí se avergonzaba de sus familiares. Ella comentó que cuando todos iban a restaurantes o lugares públicos, sus padres no sabían muy bien cómo comportarse. Vilma, su madre, quedó visiblemente afectada por esta respuesta de su hija. Y comentó que si bien le dolía escuchar eso, entendió que su hija no quería ofenderlos en sí ni nada de eso, sino que más bien sus palabras eran bastante suaves. Aunque se notaba que Vilma estaba intentando contener las lágrimas, y el padre de Ruth también lucía visiblemente afectado. A pesar de todo, el hombre intentó mantener la calma. Ruth, al notar esto, expresó que sentía muchísimo amor por sus padres y por sus familiares, y pidió disculpas por haber dicho lo que dijo. En ese momento Ortiz le dijo a Ruth que ella podía retirarse en ese preciso momento del programa si así lo quería, con todo el dinero que había acumulado hasta ese momento. Además le advirtió que si se quedaba, las preguntas iban a ser mucho más difíciles para su familia y para su novio. Ruth lo pensó un poco, pero decidió seguir adelante con las siguientes preguntas. La pregunta que vino a continuación fue sobre el trabajo de Ruth. Ortiz le preguntó si ella en verdad trabajaba en un call center, y Ruth, para sorpresa de todo el mundo, contestó que no. Vilma, su madre, no podía creer lo que estaba escuchando. Ruth en ese momento admitió que ella llevaba más de 8 meses fingiendo que trabajaba en un call center, pero que en verdad ella estaba estudiando y trabajando de otra cosa para pagarse sus estudios. Entonces, si no trabajaba en un call center, ¿de qué estaba trabajando Ruth? Sería una pregunta que ella iba a contestar un poco más adelante. Porque la siguiente pregunta que se hizo fue un poco más personal y fue la siguiente. ¿Has tomado la píldora del día después? Ruth contestó afirmativamente y admitió que la había tomado unas 3 veces. Ortiz continuó preguntándole a Ruth sobre su relación con su novio Brian. Le preguntó si ella pensaba que Brian era atractivo o inteligente, y las respuestas de Ruth no fueron muy convincentes. En realidad quedó como que ella creía que Brian no era ni atractivo ni inteligente. Y después vino una de las preguntas más duras. ¿Estás con tu novio hasta que llegue alguien mejor? Y Ruth, sorpresivamente, contestó que sí. Esto dejó a Brian totalmente devastado. En ese momento Brian, visiblemente afectado, contestó que él amaba en verdad a Ruth, pero que la dureza de esa respuesta que había dado ella lo había dejado totalmente sin palabras. Después de un par de preguntas más, el programa fue a cortes comerciales. Durante esa pausa, Ruth se acercó a su mamá y trató de ver cómo estaba ella. Le dijo que por favor se tranquilizara, que pensara cosas lindas, porque no quería que ella llorase. Yo creo que Ruth tuvo este gesto con su madre porque quizás sabía que las preguntas siguientes serían mucho peores y revelarían su más grande secreto. Cuando el programa volvió, el presentador le preguntó a Ruth si ella había hecho cosas de las que se arrepentía profundamente, y ella contestó que sí. El polígrafo marcó esta respuesta como verdadera. Y después vino una de las preguntas más polémicas e impactantes del programa. ¿Trabajas en un club nocturno?, le preguntó Ortiz a Ruth.
La joven contestó que sí, y la respuesta era verdadera. Después Ortiz le preguntó a Ruth, ¿qué haces en el club nocturno? Brian, el novio de Ruth en ese momento, comenzó a hacer gestos como demostrando que no quería escuchar más nada, pero todo el público en el estudio le coreaban a Ruth para que siguiera adelante y continuara respondiendo. Así el conductor pasó a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de relaciones sexuales?, preguntó. Sí, dijo Ruth, y la respuesta era una vez más verdadera. En el valor de la verdad, Ruth estuvo a punto de llevar a toda su familia al límite. Ella se había sincerado sobre muchos aspectos de su vida, incluyendo sus experiencias trabajando en un club nocturno y como una trabajadora sexual. Ahora ya se sabía de qué había estado trabajando ella verdaderamente mientras decía que tenía un puesto en un call center. Después de toda esta situación, las preguntas hacia ella se volvieron aún más duras, y Ruth se dio cuenta de que ya no podía continuar. Antes de retirarse del programa, la joven le pidió perdón a su familia y a Brian, reconociendo que para ella también había sido muy difícil develar todas esas verdades. Al finalizar el programa, Ruth salió del estudio ganándose 15,000 soles, sin saber que todos los problemas se le vendrían encima fuera de ese estudio. Después de este programa, la madre de Ruth la cuestionó muchísimo. Ella le intentó explicar a su madre que se había expuesto de esa manera por dinero y por buscar cumplir sus sueños. No obstante, a pesar de eso, la relación madre-hija después de eso se complicó bastante. El vínculo con su novio también quedó prácticamente destruido después del programa, pues Brian dejó de hablarle básicamente a Ruth. En una entrevista posterior al programa que le hicieron a Ruth, ella se dijo que tenía mayormente la culpa de la ruptura de su relación, pero comentó que Brian también tenía cierta responsabilidad en la destrucción de su relación. Por otro lado, todos los habitantes del vecindario en donde Ruth también vivía se enteraron de la situación y del escándalo. Los comentarios y los chismes allí no paraban, y Ruth se sentía cada vez más observada por todos. Esta situación sobre todo en verdad afectó a Ruth y comenzó a sentirse muy angustiada. Su hermana Eva trató de tranquilizarla, pero la tristeza de Ruth no paraba. Al contrario, creció, convirtiéndose en verdad en una situación muy difícil. Hasta tal punto creció que Ruth un día le confesó a su madre que había pensado en hacerse daño a ella misma. Brian a todo esto se había convertido en el objetivo de las críticas en la opinión pública. Él también dio diferentes entrevistas en los medios después del programa. En las mismas, él confesó que se sentía bastante avergonzado por todo lo que había pasado, y por todas las mentiras que se había enterado de Ruth. A la final, todo lo que había respondido Ruth en ese programa del valor de la verdad terminó dejando una marca no solamente en ella, sino también en sus familiares y en su exnovio. Y es cuando uno en estos casos se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Valía la pena realmente todo eso por dinero? Y en este caso por 15,000 soles. Me encantaría en los comentarios que ustedes me fueran contando un poco qué piensan de todo esto hasta este momento. Un día Brian, quizás avergonzado por toda la situación, terminó develando algo que nadie se esperaba. Él contó que en realidad no había sido novio de Ruth, que en verdad los dos habían acordado que fingirían ser pareja para justamente participar en el programa El Valor de la Verdad. Como quizás podrían estar notando, en este tipo de programas siempre suelen escoger a gente con vida más interesante. Y Ruth debió haber creído, supongo yo, que estar en pareja era más interesante que estar soltera. Brian confesó que él y Ruth sí habían sido pareja, pero habían cortado meses antes del programa. La verdad era que Ruth se había acercado a él de nuevo para preguntarle si estaba dispuesto a fingir ser su novio actual y que a cambio ella le daría una parte del dinero que iba a ganar. Brian no tardó demasiado en reclamar su parte del trato. Después del programa comenzó a pedirle dinero a Ruth, pero no se conformaba con nada, pues con el tiempo le empezó a pedir cada vez más y más dinero. Pasó de exigirle 500 soles a 1,000 y luego 2,000 soles. Brian llegó al punto de prácticamente empezar a acosar a Ruth pidiéndole cada vez más dinero. Un día incluso cayó a la casa de ella totalmente borracho. Ruth en ese momento se encontraba fuera, así que fue Eva, su hermana, quien recibió a Brian.
En cuanto lo atendió, le exigió que se fuera, diciéndole que al día siguiente le daría su dinero. Brian aceptó irse, pero antes le dijo a Eva la siguiente frase: «La venganza es dulce». El día 11 de septiembre del año 2012, 2 meses después del estreno del programa, sucedió algo con Ruth. Esa noche sus padres volvieron a casa de un partido de fútbol y notaron que Ruth no se encontraba ahí. Ellos no tenían ni idea de dónde estaba, pero no se preocuparon demasiado al principio. No obstante, el tiempo comenzó a pasar y Ruth no llegaba a casa, así que la preocupación de sus padres y de su hermana creció. Eva intentó contactar a Ruth llamándola por teléfono y demás, pero no pudo obtener respuesta. Fue entonces cuando recibió una llamada de un joven que comentó que había visto a Ruth cerca de la universidad la noche anterior, con nada más y nada menos que Brian. Vilma, la madre de Ruth, en ese momento se desesperó. Se convenció de que Brian le había hecho algo muy malo a su hija. La mujer no dudó y salió corriendo y se dirigió a la casa de Brian. Cuando llegó comenzó a tocar la puerta con todo y a gritarle: «¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélveme a mi hija!». Brian atendió sin entender mucho y le dijo que él no tenía idea de dónde estaba Ruth y que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. El padre de Ruth intentó tranquilizar a su esposa y los dos se dirigieron a la comisaría más cercana para hacer la denuncia. No obstante, ellos creían que la policía no le iba a prestar demasiada atención al caso. Así que, siendo conscientes de que se habían vuelto una familia prácticamente mediática gracias al programa El Valor de la Verdad, pensaron que podrían aprovechar esa situación para convertir la desaparición de Ruth en un escándalo mediático y que así se tomara en serio. Desesperados, León y Vilma decidieron ir a una estación de televisión. Allí se acercaron a un productor de un programa de noticias muy conocido y le explicaron toda la situación que estaba pasando con su hija. El productor tranquilizó a los padres y les pidió que al día siguiente se presentaran en el estudio para hablar en vivo sobre la desaparición de Ruth. No obstante, al siguiente día, mientras los padres de la joven se preparaban para ir al estudio, les llegó una llamada del productor. El programa había sido cancelado. Los padres se frustraron muchísimo ante esta noticia, pero no se dieron por vencidos. Fueron una vez más a los estudios de televisión, pero otra vez fueron rechazados. Vilma, la madre de Ruth, se sintió en ese momento muy cansada de tanta indiferencia, así que ahí nomás en el estudio comenzó a gritar que ella era la madre de la chica que había salido en El Valor de la Verdad y que estaba desaparecida. Fue entonces cuando un guardia de seguridad se acercó hacia ella y le dijo que se quedara tranquila, que él se iba a encargar de que la noticia saliera en vivo. Más tarde, Vilma fue a una estación de policía en Lima para hablar con uno de los detectives. Fue allí cuando de golpe vio por una de las televisiones del lugar que en un programa de televisión estaban pasando la noticia de la desaparición de su hija Ruth. La misma estaba siendo transmitida por un canal llamado ATV. Al ver que la historia de su hija estaba siendo correctamente difundida, Vilma creyó que por fin iban a encontrar a su hija. En un momento, el locutor del programa mencionó que el padre de Ruth sospechaba de su exnovio Brian, ya que creía que él le podría haber hecho algo malo a su hija. A partir de ese momento todo cambió. La desaparición de Ruth ya no era una más. Se había convertido efectivamente en una historia mediática. Todos los medios de comunicación y la opinión pública se empezaron a centrar en Brian, el exnovio de Ruth, y lo empezaron a considerar el principal sospechoso. Con el correr de los días, la historia de la desaparición de la joven se terminó transformando en un show mediático. Y si bien esto les molestaba un poco a los padres, sabían que si no fuera por ello, las autoridades quizás jamás habrían hecho nada al respecto. A medida que pasaban los días, el canal de televisión ATV no se despegó de la familia de Ruth. Según su padre, los productores y camarógrafos estuvieron presentes todo el tiempo, e incluso llegaron a dormir en su casa. En ese tiempo, de golpe, llegó una noticia impactante. Un mototaxista llamó al padre de Ruth diciéndole que él sabía en dónde estaba su hija y que se lo diría si él le pagaba 2.000 soles. Con la esperanza de finalmente encontrar a Ruth, su padre aceptó.
y se dispuso a encontrarse con este sujeto para que lo llevara a él a donde estaba su hija supuestamente. El mototaxista fue a buscar al padre de Ruth a su casa, y una vez que él se subió al vehículo, el misterioso sujeto comenzó a conducir con destino al lugar en donde se encontraba Ruth. Después de varios minutos, el mototaxista se paró en un hotel. Ahí el hombre se bajó del vehículo y le pidió al padre de Ruth que lo esperara. El mototaxista entró al hotel, mientras el padre de Ruth llamó al canal de televisión ATV y les pidió que por favor rastrearan su teléfono y tuvieran siempre su ubicación en caso de que pasara algo. Minutos después, el mototaxista salió del hotel, acompañado de una jovencita. León vio a esta chica y lamentablemente se dio cuenta de que no era su hija. El mototaxista se había confundido. Los padres de Ruth quedaron extremadamente decepcionados después de esto, y también muy desesperados. Así que comenzaron a recurrir a todos los lugares posibles. Fueron al Ministerio de la Mujer, la policía, a hospitales e incluso al Palacio Presidencial de Lima. Un día un reportero de ATV se encontró con Brian en la calle, el exnovio de Ruth. Decidió pararlo y preguntarle si él había visto a la joven la noche de la desaparición, a lo que Brian contestó que no. Dijo una vez más que él no estaba involucrado en la desaparición de su exnovia, y que además durante la noche de la desaparición él había estado borracho. La entrevista con Brian hizo que todo el caso de la desaparición de Ruth se viralizara aún más, pero en verdad todo el caso explotó 11 días después, tras un inesperado hallazgo. El padre de Ruth recibió una llamada de los productores de ATV. Le informaron que habían encontrado el cuerpo de una joven enterrado en un pozo en las afueras de Lima, cubierto con rocas y cemento. Los padres de Ruth fueron de inmediato al lugar. Notaron que allí ya había una multitud de cámaras y periodistas. También la zona estaba rodeada, obviamente, de policías, quienes les impidieron a los padres de Ruth acercarse para ver si el cuerpo era efectivamente de su hija o no. Pero ese lugar en donde había sido hallado el cuerpo no era cualquier sitio. Ese lugar era nada más y nada menos que un terreno propiedad del tío de Brian, el exnovio de Ruth. Ese mismo día, unas horas después, llegó una noticia bastante impactante, no solamente para los padres de Ruth, sino también para todos los periodistas que estaban siguiendo este caso. Llegó la noticia de que Brian había confesado todo. Esa misma noche, toda la televisión peruana estaba al tanto del caso. Mostraron cómo Brian fue esposado y llevado por la policía a la sala de interrogatorios. Y después ATV emitió toda la confesión del joven. Brian contó que la noche de los hechos él había esperado a Ruth fuera de la universidad y le había invitado a tomar un vino. Después él la llevó a su casa, en donde comenzaron a pelear. Durante esa discusión, Ruth, según Brian, le dijo en un momento un comentario como «Ay, no sé qué estoy haciendo yo con un pobre mototaxista». Según Brian, fue en ese momento que él se enojó, se sacó totalmente, tomó a Ruth y la ahorcó por unos 30 segundos, hasta que creyó que ella simplemente se había desmayado. En ese instante confesó que él tomó la decisión de revisar su pulso, y al ver que Ruth ya no lo tenía, él se asustó demasiado. Entonces, ¿qué hizo Brian ante esta situación? Tomó el cuerpo de su exnovia, lo colocó en el baño de su casa y cerró la puerta con llave. Pero esto no es lo más macabro de todo. Esa misma noche se iba a celebrar en esa casa el cumpleaños de la madre de Brian. A la casa asistieron entonces así un montón de invitados, estaban todos celebrando, festejando, sin saber que en el piso de arriba, dentro de un baño cerrado con llave, estaba el cuerpo sin vida de una joven. Hasta ahí llegó la confesión de Brian. Según él, como podrán ver, digamos que más que nada el crimen había sido algo impulsivo. Y esto podría cambiar muchísimo el destino de Brian, porque un crimen premeditado, planificado, tiene una pena mucho mayor a otro que sucede, como en este caso, supuestamente, digamos, por un acto impulsivo.
Pero durante la investigación, un policía descubrió que un joven del vecindario de Ruth y Brian posiblemente podría saber bastante del caso. Al parecer, Brian le había pagado a este joven para que le informara cuando Ruth estuviera sola aquella noche. El chico también confesó que él vio cómo Brian y otro hombre más obligaron a Ruth esa misma noche a subirse a un mototaxi. Es decir, que según las declaraciones de este joven, las cosas habían pasado de una manera muy distinta a como Brian las había contado. Él había dicho que había invitado a Ruth a tomar un vino y que habían peleado y esto que aquello. Cuando en verdad este joven testigo estaba diciendo que Brian había obligado a Ruth a subirse a un mototaxi. Y no solamente eso, sino que también lo había hecho con ayuda de un cómplice, que hasta ese momento no se tenía ni idea de quién era. Además, después la autopsia terminó develando que Ruth no solamente había sido estrangulada, también había sido envenenada. Todo esto daba a entender que el crimen no había sido un acto impulsivo, sino que había sido un acto totalmente planificado. Pero ¿cuál había sido el motivo? Quizás hasta este momento ustedes pueden llegar a tener muchas teorías, ¿no? Puede haber sido el hecho de que Brian se enteró de varias verdades de Ruth, puede haber sido este tema del dinero. Coméntenme hasta ahora qué piensan ustedes sobre cuál fue el motivo de Brian. Si ya comentaron, entonces les voy a pasar a comentar qué fue lo que se descubrió. Más bien se terminó deduciendo que el motivo del crimen había sido el dinero. ¿Y por qué? Porque se determinó que tanto Brian como su cómplice habían intentado obtener el código de seguridad del banco de Ruth para robarle sus ganancias obtenidas en el programa de televisión. Un tiempo después, gracias a diferentes pistas y declaraciones de testigos, los investigadores lograron determinar quién había sido el cómplice de Brian. Y quizás ya lo dedujeron ustedes mismos. No, el cómplice había sido el tío de Brian. ¿Y por qué les digo que quizás ustedes ya lo dedujeron? Porque el cuerpo de Ruth lamentablemente fue encontrado en un terreno que le pertenecía justamente al tío de Brian. Después de todo el espantoso caso y mientras se esperaba la sentencia, los familiares de Ruth hicieron todo lo posible para seguir adelante con sus vidas. Eva, la hermana de la joven, participó en un programa de talentos llamado Rojo y le dedicó su actuación a su hermana. Sin embargo, después de unas temporadas, el programa cambió su formato, eligiendo solo a personas famosas o con gran exposición mediática, lo que no le gustó para nada a Eva. Según ella, el objetivo del programa era dar espacio a las personas con historias reales que los peruanos quisieran escuchar. Un tiempo después, finalmente llegó el juicio y se dieron a conocer las respectivas sentencias para Brian y su tío. Los dos fueron condenados a prisión perpetua. Al final se podría decir que le llegó la justicia a Ruth. No obstante, como ya sabemos, nada va a cambiar para sus familiares, ya que por nada del mundo Ruth va a poder volver a estar con ellos. Vilma, la madre de la joven, afirma que solo cuando ella misma se muera dejará de sufrir y llorar. Cada semana visita la tumba de Ruth, la limpia y reza en ella. En su casa la mujer comentó que tiene fotos de su hija y cada tanto suele hablarle como si estuviera hablando con ella. Le dice, por ejemplo, cosas como: Ruth, voy a salir, por favor cuida a tus hermanos, cuídate tú, por favor. Lo hace como si su hija realmente estuviera allí escuchándola. Lamentablemente las cosas en este caso no iban a terminar ahí con la sentencia. En el año 2021 la sentencia de cadena perpetua para Brian y su tío fue reducida a 30 años de prisión. Esta decisión claramente causó una profunda indignación en Vilma, la madre de Ruth. La injusticia es evidente para ella y dijo: cada día matan, cometen femicidios, pero la justicia no dice nada. La ley está hecha para los asesinos. La corrupción es terrible. Todos los expertos coinciden en que la espantosa manera en la cual se cometió el crimen contra Ruth merecía que la sentencia de cadena perpetua quedase permanente. Por otro lado, como este caso está relacionado con el programa de televisión llamado El Valor de la Verdad, del cual Ruth fue la primera concursante, se empezaron a plantear tras la historia muchas preguntas sobre este programa y sobre la verdad en sí. En dicho programa la gente era presionada a develar sus secretos a cambio de dinero. Eso para muchos se convirtió en una muestra de lo que puede hacer el dinero en sí. Básicamente manipular, corromper y hacerte vender tu vida personal. Creo que lo que más podría llamar la atención hablando del tema del dinero y este programa es, en verdad,
cuánto valor le damos al dinero, ¿no? Hay que ver, ¿no?, qué tanto vale la pena ir a un programa para ganar dinero y contar cosas que le pueden generar mucho dolor a algún ser querido o traer muchos problemas, como sucedió en el caso de Ruth. Aunque por otro lado yo también me pongo a pensar por qué uno tiene que tener tantas mentiras, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto un ser humano llega a mentir como para que develarla sea algo tan doloroso para un ser querido, para alguien cercano? Digo, no es lo mismo mentir con decir una cosa pequeña a algo muy grande que en verdad va a lastimar a las personas, ¿no? Entonces creo que más que la reflexión de decir me voy a este programa y digo una verdad por dinero y no me importa nada, es ponerse a pensar directamente, no, antes, mejor no miento con algo tan importante que el día de mañana puede causar un dolor muy grande a personas que amo. Porque siempre de estos espantosos hechos siento que algo tenemos que tomar para reflexionar desde nuestro lado, aunque sea para que esas historias no hayan sido tan en vano. Coméntenme qué opinan ustedes sobre todo esto en los comentarios y sobre la historia en sí. Espero que este caso les haya resultado de interés. Antes de irme súper rápido les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez y KL. Un beso enorme, muchas gracias a todos ustedes por apoyar este proyecto. Ahora sí me despido. En pantalla les van a estar apareciendo todas las cosas que siempre les aparecen. Les mando un beso enorme, muchas gracias por verme y yo los veo la próxima con la siguiente historia.